Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os quiero hablar del futuro del Suzuki Jimny, del Jimny de 5 puertas y bueno, comentar un poquito todas esas noticias que han tachado de fracaso a este gran todoterreno de Suzuki. En diversas revistas digitales y también en otros canales se ha hablado de que Suzuki con el Jimny ha tenido un gran fracaso. Yo no lo catalogaría de fracaso porque los argumentos que dan es que bueno, ha habido mucha demanda, que no han podido abastecer a la gente, las listas de espera eran enormes y que han cesado la producción. Yo sobre esto opino que bueno, aunque la expectativa y el deseo de muchos ha sido el tener pues este vehículo, que además tiene un diseño pues muy bonito, la verdad, y que rompe un poquito con la línea de coches redondos y todos parecidos que hay en el mercado, además de ser un todoterreno puro, porque bueno, en principio la estructura es de un vehículo robusto y fuerte. Ya el tiempo dirá si es un vehículo realmente duro, cuando tengan 10 años, tengan 15 años, si muchos sobreviven este paso del tiempo, como han hecho los modelos anteriores. Decir que es un fracaso esto del Jimny. ¡Qué buenas putas moscas! Y no sé ya si es por sensacionalismo o por qué. Realmente Suzuki, en su plan inicial de fabricación, pues contaba con fabricar unas 60.000 unidades al año. Entonces, cuando una empresa, un productor, tiene unas expectativas de venta y aunque tenga 4, 5, 6 veces más de pedidos que los que pueda abastecer, mientras venda su previsión, pues según el plan de negocio que tenga, ya tiene su ganancia hecha. Otra cosa que bueno, podía haber realizado más fábricas para poder abastecer a tanto cliente, pero en realidad, si la demanda es sobre eso, pues es un éxito rotundo, porque vende todo lo que produce y no se come la producción que haga de más. Tampoco una empresa de este nivel o un fabricante de automóviles, y yo creo que tampoco ninguna empresa que fabrique accesorios o productos pequeños, puede centrarse en momentos puntuales de demanda. De tal forma que si Suzuki hubiera aumentado la línea de producción, hubiera puesto más fábricas para producir 3 veces más cantidad de vehículos, pues sí podría haber atendido la demanda puntual de vehículos al lanzamiento. Pero si luego los años posteriores la gente no compra o no hay tanta demanda, todas esas líneas de producción que tienen un coste, pues no servirían de nada. Y además, teniendo en cuenta que no hay otro vehículo 4x4 del tamaño del Jimny en su sector que le haga competencia con su precio, pues hombre, Suzuki tiene ahí, entre comillas, las de ganar. Así que aquellos que han catalogado de fracaso esto por no poder atender las demandas, pues yo creo que tanto fracaso no es, porque Suzuki no ha perdido en nada. Y de hecho sigue siendo un vehículo muy demandado y esperado en los países que tienen previsto su lanzamiento. También los que han llamado de fracaso, porque por ejemplo este año 2020, en enero, en España ha cesado la venta, que no la producción, porque en muchos medios hablan como si supieran de lo que están hablando, pero realmente dicen lo primero que se les ocurre y tampoco contrastan mucho. Suzuki no ha dejado de fabricar el Suzuki Jimny, ha dejado de venderlo en los países en Europa por el tema de las emisiones. Ha dejado de venderlos, quiero decir, de aceptar reservas nuevas, porque sí que se están entregando, al menos aquí en España, y confirmado por gente con la que yo hablo, que sí que les están entregando el vehículo. Entonces Suzuki no ha cesado en lo que es la entrega de vehículos que ya estaban reservados, sino que no acepta reservas nuevas. Está entregando a lo largo de este año los vehículos que va pudiendo traer aquí a España. También se le ha criticado mucho porque claro, el motor que monta actualmente en el Suzuki Jimny tiene la normativa Euro 6. Claro, ahora en enero entró la Euro 6D, que es la que limita mucho más la emisión de gases. Y es por lo que el Suzuki Jimny, con su motor actual, no cumple. Muchos han dicho que se podía prever, que si sabían las normativas. Estas normativas y las diferentes variaciones no son cosas que se anuncien a 10 años. Suzuki quizás ha estado desarrollando este vehículo desde hace 8 años. Entonces, una marca que tiene un plan previsto de fabricación, además que la idea del Suzuki Jimny es crear un vehículo robusto y duradero en el tiempo, otra cosa que llegue a serlo.
Pero este motor que monta el 1500 atmosférico de inyección indirecta es un motor pensado para durar. No tiene nada forzado como podría ser un turbo o este tipo de cosas que se le meten a los motores para sacarles más potencia. Entonces, posiblemente en el plan inicial pues contará con este motor. Y a mitad de desarrollo, cuando ya lo tenían desarrollado, porque claro, las fases de pruebas del vehículo, cuando sacan las mulas al campo a arar, bueno, las mulas se le llama pues a los vehículos que los tapan para que no se desvelen las partes importantes o los detalles, para que no se les copie. Así que cuando sacan estos vehículos ya el motor lleva ya desarrollado tiempo y claro, no van a cambiar a última hora lo que es el motor, cuando ya tiene sus fijaciones y todo. Así que una empresa que fabrica este tipo de productos que pueden verse afectados por las diferentes normativas que van saliendo, no puede verse condicionada en cada momento a cuando les apetece a los gobernantes de turno, en las regiones de turno, cambiar temas de emisiones, que a lo mejor son de un año o de 2 años para otro. Y además Suzuki, su mercado principal es su mercado nacional en Japón y además esa parte de Asia y Latinoamérica. En Europa las ventas de Suzuki tampoco es que sean una exageración, salvo en este modelo del Jimny, que sí que ha habido muchas reservas. Además, recientemente he leído una noticia de que Mitsubishi va a dejar de actualizar sus modelos en Europa para centrarse en otros mercados, en sus mercados principales, que son su mercado nacional japonés, igual que Suzuki, la India, sudeste asiático. Entonces, estas marcas que no tienen como mercado principal Europa, están dejando claro su posición ante tanta normativa de emisiones y que cambia tanto. Porque si sacaran unas normas más restrictivas en el momento, pero que duraran, por ejemplo, 5 años, y sacaran de 5 años en 5 años normas que quizás sean más restrictivas y que no requieran tanta microadaptación, pues quizás estos fabricantes sí que tendrían un plan para decir vamos a desarrollar una serie de motores, pero por lo menos nos van a servir varios años. Pero si cada año o cada 2 años tienen que actualizar motorizaciones, eso ya pues es un coste muy grande, y más si no es tu mercado principal. Y ya hablando sobre el futuro del Suzuki Jimny en España y en Europa, he echado un vistazo a la página de Maruti Suzuki en la India. ¿Y qué creen que he visto? Pues que se está montando en la distribuidora de Suzuki en la India, que es Maruti, el motor del Suzuki Jimny 1500 de inyección indirecta y atmosférico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que están continuando con la producción de estos motores para incluirlos en otros vehículos y no solo en el Jimny. Además, he visto que se está montando la microhibridación con este motor que monta el Suzuki Jimny. Claro, la están montando en otros vehículos. ¿Y qué puede decirnos esto? Que quizás Maruti Suzuki está haciendo pruebas en un mercado real y con ventas reales, el funcionamiento y las pruebas de este tipo de motor para quizás incluirlo en el Suzuki Jimny el año que viene, porque sería una motorización que sí cumpliría con normativas, ya que incluiría un motor eléctrico de apoyo. Esta microhibridación es una microhibridación que Suzuki en España está montando en otros modelos, pero no con este motor de 1500 atmosférico, en el 1.4 que tiene, por ejemplo. Así que hay indicios en firme de que sí se están realizando pruebas directas de este motor con la microhibridación. Supongo que llegará para finales del año que viene, hacia la segunda mitad de 2021, porque con esto de la pandemia se ha visto retrasado todas las producciones. Y añadiendo también a la vuelta del Suzuki Jimny a España, Europa, decir que quizás vuelva como vehículo comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que no tendrá que pasar unas normativas tan estrictas, debido a que sería un vehículo comercial, pero tendrían que quitar las plazas traseras. Esto se sabe debido a un comunicado que se recibió por parte de algunos clientes que habían reservado su Suzuki Jimny en Italia. Por otro lado, sobre el Suzuki Jimny de 5 puertas, todavía hay muchas dudas. En principio, sería para el mercado de la India, porque Suzuki anteriormente e históricamente, para poder vender en otros países ha llegado a acuerdos con fábricas de esos países, de forma que también les ha dado libertad para que sus modelos, que eran versiones cortas, pudieran hacer versiones largas. En este caso, Maruti Suzuki produciría en principio para el mercado de la India este modelo de 5 puertas, lo que no quiere decir
que venga a Europa, por ejemplo, o a otros países. De todas formas, podréis ver aquí los diferentes tamaños que podría tener el Suzuki Jimny y las medidas. Os pongo la imagen original con las medidas. Eso sí, la medida de longitud es sin la rueda. En este caso son 3,40 metros de largo el Suzuki Jimny original, que ha llegado a nuestro mercado. Y podemos ver una pequeña ampliación en 15 centímetros de longitud. También un acortamiento de la puerta delantera para hacer hueco a la puerta trasera. Sería un acortamiento de 10 centímetros de puerta, porque la longitud no se ha extendido tanto. Pero en esta otra imagen sí que la puerta delantera serían 5 centímetros más corta, porque la longitud ha aumentado otro poquito. Entonces sería un vehículo bastante más interesante. Se le añadiría una longitud que sería ya un poquito más de lo que tenemos. De forma que en este último modelo, en este último diseño que os he mostrado, sí que tiene una longitud más considerable para tener un poquito más de espacio de maletero y poder llevar algo más, porque es que el maletero que tiene actualmente no vale ni para llevar la compra prácticamente. A poco que lleves unas bolsas bien nutridas no te cabe mucho, entonces tienes que usar las plazas traseras. La verdad que sería una propuesta bastante interesante por parte de Suzuki lanzar esta versión al mercado, porque es una versión que tiene más capacidad. Estará por ver si llegará a nuestro mercado finalmente, ya que también tendrían que actualizar el motor, que como os hemos comentado anteriormente, pueden meterle una microhibridación que ya están probando en un mercado real. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te avise con una notificación cuando publiquemos un nuevo vídeo, porque si no, no avisa a nadie. Y comenta también qué te ha parecido estas cositas. Quizás tú también puedas aportar algo más de luz a lo que os he comentado durante el vídeo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. En la página de Maruti Suzuki, en la India... ¡Cago en las putas moscas! Eso sácalo. Eso es un detrás de cámara. No, ahí lo introduzco ahí. Sigue.